Ok, entonces voy a empezar por eso. ¿Dónde estamos parados? Yo acá les hice un cuadro bastante extenso, digamos, de los periodos de la Argentina, digamos, desde 1960 en adelante, y básicamente lo que me importa mostrarles es esto, qué pasó con el PBI per cápita. En la llamada década perdida de los 80, que fue efectivamente una década perdida, que fue terriblemente mala, el PBI per cápita decreció 1.8 por año. Ahora ya estamos en 1.4, esto todavía faltan los números de 2020 definitivos, pero va a andar por ahí, o sea que más o menos acabamos de perder una década nuevamente. Entonces, a nosotros todo el resto nos toma mal parados, pero muy mal parados, en una situación mala. Y yo, sinceramente, no quiero ser muy dramático, pero creo que si nos equivocamos mucho en el próximo año o algo parecido, vamos a ir a otra Argentina, vamos a romper algo. Así como se rompió algo en la década de los 80, ahora se va a romper algo. Se va a romper algo, quiere decir que vamos a ir a otros niveles de informalidad en el mercado de trabajo, a otros niveles de pobreza, a otros niveles de inversión y de producción, etc. Entonces, esto es lo primero, no me voy a poner a discutir en detalle esto, simplemente lo saqué de un paper que estoy haciendo ahora, pero este es un punto que me parece importante. Segundo, fíjense acá, ¿no? La tasa de crecimiento del PIB per cápita, nosotros tomamos todo este periodo, 0.9, es una tasa muy, pero muy baja. En un momento en que la población, nosotros estamos en lo que se llama el bono demográfico, o sea que todavía nuestra población está creciendo y nuestra fuerza de trabajo, eso es una bendición, no una maldición, siempre que le consigamos trabajo a la gente. Y si le conseguimos trabajo a la gente, como tenemos una fuerza de trabajo más grande, bueno, podemos crecer más rápido. Eso nos va a durar hasta el 2035, más o menos, el bono demográfico, después empieza el envejecimiento. Muy bien, después la segunda cosa que les quería mostrar, ¿cierto? Esto es lo que, no quiero tampoco entrar en mucho detalle acá, porque quiero ir a discutir lo que nos está pasando ahora, pero esto es lo que nos pasó en la época de los 2000 con el otro viento de cola, ¿cierto? Lo que pasó con los diferentes componentes de la demanda agregada. Pero cuando tomo desde el 2012 hasta ahora, fíjense lo que pasó, ¿cierto? Lo que pasó con la inversión, lo que pasó con el consumo y lo que pasó con las importaciones. Les marqué esas tres flechitas porque voy a hablar mucho de esto. Primero, porque este nivel de inversiones, estamos en 14.3 del PBI, más o menos se calcula que para lo que necesita para reponer es 12, 13 puntos del producto, o sea que estamos ahí, ¿cierto? Estamos para reponer lo que se rompe, y punto. Por eso les digo que si seguimos en este camino, nos vamos a otro lado, porque nos estamos comiendo el capital en muchos sectores. Primera cuestión. Segundo, lo único que aumentó fue la población, como les mostré antes, y el consumo. Pero el consumo aumentó 0.1 por año, o sea que, claro, uno dice, mira, qué suerte que tienen los consumidores, sí, pero esto con 1.1 de crecimiento de la población es una caída del consumo per cápita. Entonces esto genera también un problema político, una restricción. Y por último están las importaciones que se cayeron fuertemente, y esto hay que tenerlo en cuenta porque si empezamos a crecer, esto se da vuelta rapidísimo, tiene una elasticidad muy grande. ¿Tá? Entonces hoy estamos con un superávit comercial de 12.000 millones de dólares el año pasado, pero ojo, porque esto es porque las importaciones se hicieron puré. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta por la reserva, ahora después vamos a hablar de eso. Pero nada, eso es lo que les quería como subrayar de todo esto. Después está el tema que lo puse hasta el 2019, porque en 2020 ya hubo un super cepo, pero esto es lo que pasó con los activos y los pasivos de los argentinos en el exterior. O sea, nosotros somos un país que defaulteó
siendo un país acreedor neto del resto del mundo. O sea, Argentina no es un país que recibe financiamiento del resto del mundo. Argentina es un país que le da financiamiento al resto del mundo, como se ve acá, clarísimo. Y tiene todos estos activos, son más de 200.000 millones de dólares, y uno dice, no, pero esto te das cuenta, tiene que estar mal. No, lo que pasa es que el deudor es el sector público y el acreedor es el sector privado que acumula dólares. Entonces nosotros tenemos una economía que no solamente tiene una inversión bajísima, sino que además el ahorro poco que tiene lo manda afuera. Es una cosa rarísima. Claro, cuando uno le dice la inflación que hubo en la Argentina los últimos, qué sé yo, 50 años, enseguida se explica por qué la economía está dolarizada. Pero esto es lo que hay. Esto también depende de si uno quiere verlo como una oportunidad el día que nos pongamos a crecer, ¿cierto? Piensen que acá tenemos ahorrado varios años de ahorro acumulado en activos de muy bajo rendimiento, ¿cierto? Cuando uno, qué sé yo, la clase media pone la plata dentro de una caja de seguridad, nada, van al año siguiente, está igual que antes, no se reproduce. Por último, el empleo y la formalidad. Esto es lo que pasa con la informalidad. Bueno, el sector servicio, acá está, ¿cierto? Tenemos la formal, 53%, lo informal, 23%, y el no asalariado, que acá están cuentas tropistas, etcétera, 24%. Es una economía que se desformalizó a través de varias décadas, ¿cierto? Y entonces tiene el siguiente problema. De los hogares argentinos, esto es el EPH de tercer trimestre, que es lo último que hay, de cada persona que trabaja hay 1,7 que están inactivas en los hogares. Pero cuando yo me voy al hogar del primer decil de la distribución del ingreso, o sea, el 10% más pobre de la población, hay 4,5 personas inactivas por cada persona activa. Por cada uno que tiene un trabajo, hay 4,5 que no tienen nada. Entonces, obviamente, cualquiera que viene acá y si ustedes tienen un sistema democrático donde la gente vota, y seguro que el Estado debe estar gastando una fortuna para darle de comer a los que no están haciendo nada. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿seguimos así? No lo podemos financiar. O sea, no importa si vos ideológicamente pensás que el Estado tiene que gastar todo o nada. No lo puede financiar. Entonces llegamos a un punto donde el gasto público es infinanciable, independientemente de las ideologías. Fíjense que los hogares pobres dependen de la ayuda de Estado en gran medida. Entonces, ¿qué pasa? Crear empleo es la única forma sostenible para bajar la pobreza. Punto. Como el sector público no tiene plata, no podemos seguir manteniendo gente inactiva, que son los que reciben la UH, los que reciben una jubilación, etc. Porque el Estado no lo puede financiar y para poder financiarlo está destruyendo la actividad privada, ¿cierto? Entonces, eso no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el sentido común. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la única forma de darle un ingreso a esta gente? Darle un empleo. Si ustedes miran esto, hace un año era 3 personas, 3 y pico por cada persona inactiva. Entonces teníamos un problema, pero ahora se agravó. Entonces, ¿qué conclusión saco de esto para que la tengamos como background, digamos, en lo que vamos a discutir? Recuperar el empleo es esencial para reducir la pobreza. Recuperar el crecimiento sostenido es condición necesaria para crear empleo. Estos son todos silogismos, pero no son nadie saca el Nobel por hacer esto, es sentido común puro. Para las elecciones el gobierno apuesta a ponerle plata en el bolsillo de la gente y a darle promoción, promover el consumo, pero no es sostenible por la cuestión de la inversión, el ahorro y todo lo que estuvimos hablando antes. Entonces, uno puede discutir si lo que mueve la economía es el consumo, la inversión, etc., pero si las firmas no invierten, olvídenlo, porque no va a haber producción. Para recuperar la inversión, ¿cierto? Es necesario para sostener el crecimiento, porque llevamos años sin invertir lo suficiente. Para invertir hay que aumentar las importaciones, pero no hay financiamiento.
Entonces, ¿quién es el único que está en condiciones de financiarlo? Bueno, el resto del mundo, pero el resto del mundo no nos presta porque no accedemos a los mercados de capital. ¿Eso quiere decir que no vamos a tener un dólar? No, porque si somos atractivos, hay una cosa que se llama inversión extranjera directa, ¿cierto? Recibía inversión extranjera directa China cuando era un país ultracomunista, o la Unión Soviética incluso. Pero el punto es, eso está. Si no viene es porque no la traemos. Y no porque no hay proyecto de inversión, sino porque más bien tenemos reglas de juego bastante malas. O la repatriación de capitales, que es lo que les mostré antes, ¿cierto? Hay más de 200.000 millones de dólares. Conclusión, si el sector privado, de nuevo, sin ideología, si el sector privado no participa, olvídenlo, porque el sector público no tiene plata. Entonces acá, digamos, el caminito es re sencillo y no hay otro. El otro camino es seguir por donde estamos, pero se va a romper algo, porque no podemos tener 4,5 personas que no trabajan, que están inactivas, porque no los podemos financiar. Entonces, mi leitmotiv es, si no me habla de empleo, no quiero ni escuchar. Y si no me habla de inversión, no quiero ni escuchar. Bueno, eso es lo que quería decirles como mensaje de dónde estamos parados. Porque a mí me parece re importante no discutir la macro como si se tratara de cualquier ciclo. No se trata de cualquier ciclo. Entonces, vamos a tener un rebote. Tenemos que ver, yo me voy a pasar toda la charla diciendo, de acuerdo a cómo venga la vacunación, de acuerdo a si entra la cepa brasilera. Bueno, lo digo ahora, no lo digo más, pero es re importante, ¿cierto? Entonces, ceteris paribus, como decimos los economistas cuando no queremos hablar de algo, ceteris paribus, eso, voy a hablar asumiendo que no tenemos un desastre con la segunda ola o tercera, de acuerdo a como quieran contar. Entonces, ¿vamos a tener un rebote? Sí. El rebote son 5 o 6%, de acuerdo a lo optimista que quieran ser. Hagan la cuenta, nos caímos 10, da 0,9. Multiplican 0,9 por 5%, les da que subimos 4,5. O sea, no llegamos ni siquiera, si crecemos 5 o 6%, con mucha suerte vamos a recuperar la mitad de lo que perdimos el año pasado. Entonces, es un rebote que, claro, cuando yo lo lea va a decir, oh, wow, somos China, estamos creciendo al 6%. Sí, pero el 6% después había caído 10%, y antes habías caído, ¿cierto?, la parte final de Macri. Entonces, la cuestión es cómo robustecer el rebote, y que ese rebote no sea un rebote y después me quedo, que sea el rebote de la inversión, las exportaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso lo tenemos que hacer con las tensiones propias de un año electoral y con un gobierno que, les acabo de decir, tiene que participar el sector privado. Y si hay algo que no enamora, el peronismo dicen que enamora, bueno, el sector privado no lo veo muy enamorado, ¿cierto? Lo veo con un montón de problemas. Entonces, no es que uno sea ultra pesimista, simplemente que los obstáculos que tenemos son importantes, ¿cierto? Pero las necesidades de generar resultados también, porque la gente, no le podemos decir, mira, me salió mal, tenía un rebote pero no lo usé, no existe, ¿cierto? Políticamente no existe. Entonces, yo voy a hablar de 3 cosas. ¿Qué condiciones serían mínimas, cierto? Y hay para que pase algo razonable. Y hay 3 dimensiones que son las siguientes, ¿cierto? Hay 3 dimensiones que considero importantes. La primera es la sostenibilidad del viento de cola externo. Necesitamos un poco de suerte. O sea, estamos en el fondo del pozo, bueno, dame una mano de alguna manera, nos la están dando. Pero la cuestión es que se mantenga, porque está todo tomado con alfileres. También podría ser mejor incluso de lo que es, pero no está escrito en la piedra, ¿cierto? Que se va a mantener. La segunda es la estabilización versus poner plata en el bolsillo de la gente.
es muy interesante el reportaje que le hizo Pañi a Guzmán, ¿cierto? Que logró no inmutarse en todo el reportaje, pero si uno lo analiza desde el punto de vista económico, fue una especie de acto de contradicciones. Que de nuevo yo, bueno, lo conozco hace tiempo, pues yo digo chico, pero perdonen, pero yo soy grande, entonces son todos chicos para mí, pero estudió en Brown, o sea, hizo macro 1, macro 2, macro 17. ¿Cierto? Ahí estudió con los mejores profesores, digo. Entonces no es que no sabe macro, sabe. Y si ustedes lo escuchan, cuando puede pasa el mensaje, pero de pronto viene y le dice, no, mira, para las elecciones debemos hacer tal cosa, trazar tarifa, tipo de cambio. Bueno, un ministro hace una cosa, dice, no, pará, esto lo va a mandar, me voy. La Baña del 2000, no me acuerdo cuánto, ¿cierto? Le dijeron, no, quiero hacer esto, no, yo quiero hacer esto otro, bueno, se fue. Este ministro no se va, entonces resulta una mezcla, hasta donde yo veo, tampoco soy amigo de él como para que me diga, pero una mezcla entre lo que él sabe que debería hacer, por ejemplo, la cuestión de déficit, la cuestión de firmar con el fondo, etcétera, lo mínimo, y lo que está resultando, que son las que vienen de las presiones, bueno, de los diarios lo llaman el Instituto Patria, whatever it means, pero uno cuando lo ve, ve una persona inteligente tratando de juntar el agua con el aceite. Y el tercer punto es la evaluación del plan de vacunación, que yo acá no les puedo aportar nada, ¿cierto? Pero que va a afectar la fuerza del rebote. Entonces les puse algo de información, espero no aburrirlo demasiado, y eso es lo que quiero hacer ahora, pasar por esos 3 puntos, ¿cierto? Punto número 1, sostenibilidad del viento de cola. Bueno, ¿qué es viento de cola? Básicamente es que la tasa de interés todo el mundo espera que se quede planchada, como aparece ahí en el gráfico. Entonces, nada. Pero uno dice, ¿para qué me sirve la tasa de interés baja si yo no accedo al mercado internacional de capital? No accede, pero los mercados están más dispuestos a tomar riesgo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver por qué, aunque no accedemos, igual nos importa un montón. No lo aprovechamos porque tenemos el problema de que maltratamos al sector privado. Bueno, nada, tenemos un riesgo país en 16 puntos, 15, fluctuando en lugares ridículos después de haber hecho una renegociación de la deuda. Segundo problema es que la segunda suerte o cola es que el Fondo Monetario va a agrandar su capital. Entonces nos van a, podríamos llegar a recibir unos 3.500 millones de dólares con ciertos caveats, porque los dan en deje, etcétera, pero nada, podríamos llegar a recibirlo, pero claro, para una vez teniendo toda esta suerte, el acuerdo con el fondo es fundamental, porque si no, seguimos estando al costado del planeta. Y esto tiene un gran signo de interrogación. La emisión a los países emergentes de bonos soberanos, ¿cierto? Ahí miren esta línea negra, toma de riesgo, mayor toma de riesgo, etc. ¿En qué nos favorece esto? Con tasa de interés baja y mayores flujos de capital a los emergentes hay una presión, ¿cierto?, de apreciación de las monedas emergentes que sin que uno haga nada, se hace más competitivo porque los demás están apreciando la moneda. Es un mundo mucho mejor que el que teníamos en 2020, al principio de la pandemia, todo el mundo depreciando la moneda. Además, este tipo de situaciones en general hacen que
el dólar se deprecia, y cuando el dólar se deprecia, el precio de la commodity sube, nadie sabe bien por qué, pero hay una correlación negativa. No es necesaria, pero es así. Esto ya se lo dije, y hay que tener cuidado porque está todo buenísimo, sí, pero la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años empezó a subir. ¿Por qué? Porque la gente dice, liquidez internacional un montón, plan de Biden fiscal, mucha plata dando vuelta por ahí, vacunamos a la gente y nada, salimos creciendo más que China. Entonces dicen, no, y va a haber presión inflacionaria, entonces la Fed va a cambiar la política, se empezaron a posicionar en estos bonos. Entonces, ojo, porque en cualquier momento esto podría cambiar. No digo que vaya a cambiar mañana, pero hay que estar atento. Comercio global se recuperó, incluso se recuperó más de lo que se esperaba hace un tiempito, no muy atrás en el tiempo, ¿cierto? Y después cuando miran, bueno, la tasa de crecimiento que se espera, tanto para emergentes como para los desarrollados, bueno, si compara el año pasado con este año, claramente va a ser un año mejor. O sea que vientos de cola, en principio, sí, debería haber. Ahora yo dibujé esto, pero después leo en el diario, uy, los europeos están atrasados, algo que nadie esperaba, que se atrasen tanto con los planes de vacuna. Uno no espera que los alemanes hagan las cosas mal, bueno, pero hay que ver si lo hacen o no. China creció, eso nos conviene para nosotros, ya por encima o por el nivel de pandemia, pero hay que tener cuidado con esto del plan europeo. Bueno, eso es todo lo que quería marcarles como puntos centrales de lo que estamos llamando viento de cola. Viento de cola. Entonces, la suerte nos está ayudando, all in all, sin ninguna. Entonces, segunda cuestión, ¿qué pasa con la estabilización? ¿Cierto? Y con la cuestión de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Yo les digo, si yo les hubiera dado esta charla en agosto del año pasado, septiembre del año pasado, alguno me pregunta, o yo me pregunto retóricamente, ¿y qué deberíamos hacer? No sé, estábamos en el horno con papas fritas, como dicen los chicos, ¿cierto? Porque nadie veía mucho para dónde iba el planeta, etc. Pero la situación mejoró un montón. Entonces, hacia fin de año, Guzmán saca, inventamos que no hay programa, o sea que lo mejor es no tener un programa, y Guzmán sabe que cómo no vas a tener un programa de estabilización, ¿cierto? Entonces, uno dice, ¿qué hizo? No tenemos programa, tenemos el presupuesto, donde te pongo el déficit y lo otro, y voy a firmar con el fondo. Entonces, nada, no tenés programa, pero se parece un montón. ¿Tá? Mejor sería que lo plantees, llames a la gente a que te ayude en el sentido de que inviertan, etcétera, etcétera, que te acompañen en este esfuerzo para salir para adelante. Bueno, nada, lo hicimos así, con un presupuesto y el fondo. Y nadie decía nada porque estaba todo que se caía a pedazos. Ahora, en noviembre habla Cristina en La Plata. Sí. Y después de eso empieza el viento de cola y empieza la gente a excitarse. En el gobierno dice, ¿por qué tanta cosa? Y empiezan a dibujarle el programa, ¿cierto?, a Guzmán. Que tampoco es que era el gran estabilizador de la Argentina, pero le ponía, desde mi punto de vista, le ponía cierta racionalidad a lo que se estaba haciendo. Incluso había avanzado más, había dicho, puse 4,5 de déficit primario, pero en realidad me gustaría tener menos. Había dicho un montón de cosas, hasta Cristina de La Plata. Ahí empieza como otra historia, ¿cierto? Y empieza, bueno, nada, el ajuste tarifario que estaba previsto para tener el déficit previsto en el presupuesto, tachado, lo vamos a ver.
había dicho que iba a seguir una especie de crawling peg o algo parecido, no importa, pero quedó claro que él había dicho que iba a devaluar lo mismo que había de inflación, y lo empezó haciendo en enero, más o menos, hubo 4 y 4. Pero después que dijo, no, ahora vamos a tener 25% de depreciación. Y nos pasamos de crawling peg a la tablita de Martínez de Oz, más o menos, porque cierto, es la misma historia. Te anticipo cuánto voy a depreciar, y entonces todas las expectativas se van a coordinar en ese 25%. Chao, ya está. Inflación del año 29. Entonces, ¿qué pasa? Le querés poner plata en el bolsillo de la gente. Si querés que esa plata que le pones no pierda valor, entonces tiene que ser inflación baja. Y algo que es muy terrible, y es que la inflación es una inflación maldita, porque es una inflación donde lideran los precios de los alimentos. Y eso hace que, si ustedes miran la canasta alimentaria básica con la que se mide la pobreza, que son básicamente alimentos, subió mucho más, pero bastante más que la inflación completa. Entonces, nada, ganar la elección en esos términos, por eso se explica que ahora salgan y quieran tener un Excel con 1000 empresas, que quieran controlar los precios a todo el mundo, etcétera, etcétera. Porque tienen incluso si la inflación fuera más baja, pero la inflación de los precios de los alimentos es alta, desde el punto de vista distributivo te mata. Y es la base fundamental del voto peronista. Entonces, algo tenían que hacer. Esa tensión es lo que yo veo entre estabilización y ponerme plata en el bolsillo. Hay algo que está pasando que es re interesante de ver, y es que típicamente un gobierno que tiene un cierto, no digamos que totalmente, pero presiones populistas, qué sé yo, lo que hace es aumentar el gasto público y tirarle plata a la gente. Pero ahora no se puede. Y además Guzmán le dice, no, mirá, no, ojo, porque no. Entonces está esa tensión, no sé cómo se resolverá, pero el punto es que dicen, bueno, si no podemos subir el déficit ni el gasto público, todo lo que queremos, pero a su vez queremos poner plata en el bolsillo de la gente, se me ocurrió una idea. Transferencias intraprivadas, que la plata la pongan los privados. Entonces, bajo el impuesto a la clase media, que la tenían muy maltratada, entonces bajo el impuesto a las ganancias para un sector. ¿Y qué hago? Y nada, se lo aumento al sector de más arriba. Impuesto a la riqueza. Control de precios. Si no tienen que subir los precios, pero ¿quién va a sufrir? ¿Qué sufre la rentabilidad de la firma? Y si ustedes miran, hay un montón de transferencias que se están produciendo que no son entre el Estado y el sector privado, son entre el sector privado. Ahora, lo mismo pasa con las tarifas. Dice, ¿qué? No puedo no subir la tarifa, le dice, me lo imagino yo. Guzmán, bueno, no tenga problema, vamos a aumentar la tarifa de gas un montón para la firma y para la familia. Claro, esto uno se hace una, por ahí funciona, pero se hace 10 y uno piensa, empleo e inversión, estas deberían ser mis prioridades, estoy en el horno. Pero ojo que a mí yo no soy desarrollista, no es que si uno no invierte y el trabajo, no, lo que le estoy diciendo es que la gente se va a enojar, porque no tienen empleo, están inactivos. Bueno. Comercio exterior, esto tuvimos buenas noticias, pero cuando uno mira lo que pasó en diciembre en la punta, no tuvimos superávit comercial. Entonces ahí hay que ver qué pasa con. Sí, puede ser que la soja cueste un montón de plata, pero después tienen que liquidar, número uno, y una vez que liquidaron no tienen que estar volando las importaciones porque la economía se puso a crecer, número dos. Entonces, cuando miran diciembre, que hubo todo un montón de líos, ¿cierto? Hubo muy poca, el superávit comercial dio negativo. Fue un mes, ahora está dando positivo. Pero lo que les quiero decir, hay que tener cuidado con eso. Después,
¿cierto? Acá tenemos, les puse las exportaciones por destino, esto es una cuestión importantísima lo que le pase a Brasil con la pandemia, porque uno estaba descontando que Brasil iba a crecer y le íbamos a vender cosas, bueno, no está pasando del todo. Ok, entonces hay que mirar eso, puede ser que la campaña, bueno, cada uno tiene su número acá, pero va a haber más plata, fenómeno. Después yo leí lo de la Bolsa de Rosario de ayer o de antes de ayer y nada, le empiezan a descontar plata porque no llueve bien. Entonces todo necesitamos tener suerte. Apenas en la suerte empieza a ser un poquito menos, tenemos problemas. Muy bien, entonces hay que mirar si llueve. La evolución de la inflación, fíjense, acá les puse hasta enero y después la de febrero, ¿cierto? Para que se vea. Y nada, lo que ven acá, ¿cierto? Es que el nivel general fue diciembre 4, enero 4, febrero, que es un mes que suele ir para abajo, 3.6, altísima, y ahora marzo va a volar de nuevo, N razones. Porque aparte tiene todo tipo de contradicciones el gobierno. Viene, levanta la mano y dice, YPF necesita plata, necesita liquidez, así que vamos a tener que subir las tarifas de la nafta. Entonces, nafta sí, gas no, o gas sí, pero más o menos. O sea, es un lío. Entonces, es muy difícil saber qué es lo que van a hacer pasado mañana. Bueno, acá están, pero lo que es importante es que el IPC núcleo, ¿cierto?, de febrero dio más grande que el de enero. ¿Cierto? Y esto es lo que marca un poco el paso de la inflación, porque son precios más estables. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen, bueno, yo acá, como después les voy a dejar este PowerPoint, les fui anotando todas las cosas que les voy diciendo, ¿cierto? Para que queden ahí. Pero fíjense que si para tener una inflación del 29, de acá para adelante, tenemos que tener 10 meses de inflación de 2% o menos. No va a ser. Pues está todo el tema del piantaboto que les dije de los alimentos, y los regulados se quedan para atrás. Entonces un problema es que se distorsionan mucho los precios relativos. Después tenemos evolución de los ingresos fiscales. Acá tienen un montón de buenas noticias, porque la economía se puso a crecer, rebote, y está rebotando muy bien, ¿cierto? Acá, fíjense, acá en febrero dio casi 52% aumento con una inflación de 40%, es una recuperación real muy fuerte de los recursos tributarios. Esto debe estar ayudando mucho, yo creo, ¿cierto?, a que se mantenga una cierta estabilidad. Pero el problema es que cuando el gobierno ve en plata, uno no sabe si va a quedar por ahí. Entonces, bueno, esto es lo que les dije antes, ¿cierto?, de las transferencias intraprivadas. Y un problema que tiene esto es que vos le sacas a uno, le das a otro con cierta discrecionalidad, pero el punto es que el riesgo país te lo cobra, ¿cierto? Muy bien. Después tenemos de nuevo, lo que está pasando con los tipos de cambio real, que no está tan mal, el tipo de cambio real todavía aguanta bastante bien, esto es el oficial, ¿no? Y lo que está pasando con la brecha cambiaria. Entonces ahora, como tienen este viento de cola, etcétera, la gente no espera que mañana mismo tengamos una crisis en el sistema financiero, pero en la medida en que se les vaya el déficit, emitan, etcétera, bueno, ahora todo el mundo dice, no, ahora viene la etapa en que hay más liquidaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la espada de Damocles de la emisión monetaria, que te distorsiona las expectativas. En la medida en que ellos nos digan, este es el déficit y no vamos a emitir más de lo que dijimos, ¿cierto?, entre 40 y 60% de ese déficit lo van a financiar con emisión, tiene que ser consistente lo que vayan a emitir con lo que puso Guzmán en la tablita, y bueno, tenemos inflación esperada tipo 40% en el REM del Banco Central, y él puso 25%, ¿cierto?
Y después, otro problema importante es que en una condición de viento de cola, lo que deberíamos hacer es estar acumulando reservas, porque no, estamos ahí con muy pocas reservas líquidas. Y el Banco Central, en vez de, no sé, uno ve que entra plata, pero el Banco Central no aumenta la reserva lo suficiente. Entonces dice, ¿qué está pasando? Bueno, simplemente porque usan los dólares que reciben, los usan para intervenir de manera así, bueno, después si quieren discutimos cómo lo hacen, pero se los vuelven a gastar comprando bonos para poder intervenir en el MEP y el CCL. Y mantener la brecha y el tipo de cambio controlado. Entonces, de nuevo, estamos desaprovechando eso y es importante para Argentina que pueda mostrar más reservas que las que tiene. Muy bien. Entonces, en la evolución del plan de actividad y de la vacunación del plan de actividad, ya les dije que vacunación no voy a hablar nada para no pasar vergüenza, todos miramos la tele o quizá ustedes tienen mejor información que yo, pero el plan de vacunación no está funcionando bien. Entonces, el nivel de actividad depende mucho de eso, como está mostrando Brasil en este preciso momento, ¿cierto? Entonces, ¿se reactivó la economía? Sí, se reactivó, ¿cierto? Está rebotando, acá está el EMAE, lo que está pasando con la industria, que rebotó bastante últimamente. Pero ¿qué pasa? Que lo que les dije antes, con el rebote y todo, no vamos a recuperar la mitad, con suerte, de lo que hicimos, lo que nos cayó el año pasado. Y hay que tener en cuenta que es muy todavía diferencial, ¿cierto? Hay algunos sectores, sobre todo de servicios, ustedes saben más que yo, que todavía están con muchos problemas. Entonces, no le pega igual. Y ya el gobierno dijo, IFE no va a haber. Bueno, no va a haber o va a haber si hay pandemia. Entonces, de nuevo, termina siendo que el plan de vacunación le podría llegar a pegar al déficit, el déficit le pega a la emisión, si el mercado espera más emisión, le va a la brecha. Esto es lo que estuvo pasando con la construcción, también rebotó un montón. Acá, la construcción siempre pasa. Si ustedes miran cómo salimos del 2002, en el 2002, después de la crisis, 2002, 2003, lo primero que rebota es hacerle el baño hacer el baño de nuevo en tu casa, después cambias el living y después te compras un departamento. Eso pasó todo el tiempo. Ahora lo que pasa es que el cepo te la hace más difícil, por eso hicieron esto del blanqueo y qué sé yo, porque resulta muy difícil. Yo tengo dólares en algún lugar y quiero venir a gastármelo en el negocio de la construcción, es difícil. Y además, es interesantísimo ver, ¿cierto?, lo que pasó con la inflación de materiales. Porque el gobierno hace algo que es divertidísimo. Dice, bueno, ustedes pueden importar lo que yo les digo, o sea, hay restricción de insumos. Y después se fija en qué hacen las empresas con la producción y dice, vos estás produciendo poco, así que te voy a sancionar, no sé. Bueno, ustedes saben más que yo de eso, pero el punto es que quieren un Excel y ¿qué van a encontrar en Excel? Lo que hacen ellos, si la importación está restringida. Entonces acá también hay un montón de contradicciones y puede ocurrir que haya presión inflacionaria por falta de insumo importado si la economía se reactiva. Muy bien, si no los maté y están todos durmiendo, les tengo una buena noticia y es que llegué al final. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, yo tengo mi hipótesis sobre qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer no es rocket science, como dicen los americanos. Es re simple. La cuestión es con qué apoyo político y en qué orden. ¿Tá? Entonces, nada, acá lo puse. ¿Qué es lo que sí o sí hay que hacer primero? Reducir el déficit primario, controlar la emisión y la brecha y contener la inflación, punto. Y de estos tres, hoy el más difícil es el último, contener la inflación, ¿cierto?
porque la inflación rompe todo, no solamente el bolsillo de la gente, sino que congelé tarifa. Si la inflación es, o puse la tarifa por abajo de la inflación, si la inflación es 29 es una cosa, si es 40 es otra. Entonces se distorsionan los precios relativos. Lo mismo pasa con la inflación. Si yo con la devaluación te digo voy a devaluar 25 y la inflación es 29, 30, 32, bueno, pero si se me va 40, 45 estoy en problema. Entonces los precios relativos son muy dependientes de eso. Esto para mí es el primer paso sí o sí. ¿Y qué es crítico? Y nada, que nos ayude el viento de cola para que no duela tanto, porque si no, no lo van a querer hacer. Se suaviza. Respetar el programa de Guzmán hasta donde es coherente. No es que yo soy un humanista de la primera hora ni nada parecido. Yo miro el gobierno y lo único coherente que veo es lo que quiso hacer el año pasado con el presupuesto, ¿cierto? Y que dijo que iba a tratar de emitir menos y negociar con el fondo. Eso me parecía como un mínimo. Y resistir el electoralismo. De nuevo, contener la inflación es re difícil, pero es nada comparado con esto último. Resistir el electoralismo no sé cómo se hace. Pero por suerte no soy de ciencia política. Paso 2, reactivar, generar empleo y reducir la pobreza. ¿Qué es crítico para eso? Que te salga bien el plan de vacunación, donde bien pongan ustedes el optimismo que quieran. Mejorar la regulación laboral, porque puede ser que crezcas este año y genere muy poco empleo, porque la regulación laboral no te lo permite. Incluso ponele que vos pienses que está bien, toda la regulación que tiene la Argentina está bien. Bueno, pero como estamos en una situación totalmente anómala y queremos generar más empleo que normalmente, deberíamos tomar alguna decisión, aunque sea coyuntural, de generar mejores condiciones, ¿cierto? Empezando por sacar todas las restricciones que hay para echar gente, etc. Y mejorar el clima de negocio, esto me parece también fundamental, si no todo esto es wishful thinking puro. Y por último, si te salió bien todo eso, deberías poner las pilas en recuperarte productivamente, volvemos a las filminas del principio. A ver si te podés parar en otro lado, en un lugar más afín a algún objetivo de desarrollo. Tiene que ver con la recuperación productiva y el crecimiento sostenido. Y para eso necesita estabilidad de reglas, elevar la tasa de inversión y reducir el riesgo país. Es lo mínimo. Después, por ejemplo, uno que tiene que ser ultraliberal o más bien intervencionista. No sé, lo que sea, pero que aumente la inversión y el empleo de manera genuina. Está bien, si necesitamos que el sector público invierta en infraestructura, que invierta. Si necesitamos bienes públicos, que invierta. No me importa. Pero no conozco ninguna economía que funcione sin mercado. Entonces, déjalo al sector privado, que aparte lo necesitamos para que traiga la plata, seducirlo, etc. No parece algo tan traído de los pelos, parece bastante de sentido común. Y esto lo digo porque con esto termino, la parte mía de wishful thinking es que yo creo que sin un acuerdo político de base, ¿cierto? No salimos. Y cuando digo esto, no estoy pensando ni en el acuerdo económico-social, ni que, perdonen que voy a ser un poquito políticamente incorrecto, ni que llamen a las cámaras para decirles, siéntense ahí, que vamos a pensar la Argentina del futuro, nada. Yo lo que quiero es que se junten en una piecita, y les voy a decir una mala palabra, la única de toda la exposición, pero porque la dijo Felipe González. Le preguntaron, bueno, pero ¿y cómo hizo España? Y dijo, mire, elegimos 3 cosas y dijimos, con esto no se jode. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que se junten en una piecita, que no le digan a nadie, y digan, con el déficit fiscal no se jode. Con la moneda no se jode. Y con el sector privado no se jode. Y que no lo publiquen en ningún lado, pero que se pongan de acuerdo.
Porque podemos hacer todos los planes de la Moncloa que queramos, pero si da con déficit alto, vamos al mismo lugar donde estamos siempre. Si no aumentamos la inversión, vamos al mismo lugar donde estamos siempre, y creo que ya me estoy repitiendo, así que es el momento de parar. Muchas gracias. Gracias, José María. Muy interesante, muy ilustrativa tu exposición. Nos deja sensaciones complicadas, ¿no? Estamos buscando quizás alguien que nos diga un futuro extraordinario, pero Palau falleció, así que va a ser complicado bajo ese punto de vista. Así que dejo abierto para que los que deseen hacer algunas preguntas lo realicen en este momento. Carlos Areco, por lo que veo. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, José María, brillante la manera con que exponés, con una simpleza absoluta que te entendemos todo. Punto 2, cuando hablamos tú dices que el crecimiento demográfico suma y es importante, me preocupa porque el crecimiento demográfico no va a venir de normalmente la parte de la sociedad que tiene hijos y va al colegio y demás. Infelizmente, el sector demográfico que más crece es el que tiene menos posibilidad de capacitarse y menos posibilidad de estar con valor agregado. Y por lo demás, yo creo que los planteos que has puesto los suscribo al pie. Gracias por tu exposición. Sí, bueno, muchas gracias. Yo trabajé bastante en el tema demográfico y trabajé porque hace como 10 años, si ustedes hace 10 años me preguntaban lo que era la tasa de natalidad, bueno, exagero un poco, pero no sabía. Y después empecé a leer, ¿por qué es tan baja la tasa de interés en Europa? Y mucha gente decía que era por cuestiones demográficas, ¿no? Entonces me empecé a interesar, porque yo soy macroeconomista, todo lo que viene a la macro me interesa, si no, no. Y bueno, y trabajé bastante los últimos 10 años en eso, hicimos dos libros con el Banco Mundial, uno sobre Argentina, otro sobre América Latina, y es bastante complejo el tema, porque yo me podría incluso hablar, van a pensar que estuve tomando mucho en la siesta, pero yo les podría dar una conferencia donde no hablemos de instituciones, de reglas de juego, de todo lo que estuvimos hablando, no hablamos y lo damos por sentado y decimos, bueno, en realidad ya hicimos un acuerdo básico para poder salir creciendo. Y yo puedo hablarles otros 40 minutos de todas las ventajas que tiene la Argentina para crecer. Porque una vez que uno da la vuelta, ¿no? Que la curva va para abajo, y después da la vuelta, tiene un montón de beneficios y de ventajas. Entonces, es cierto que tenemos un montón de gente, ¿cierto? Que que la tasa de crecimiento demográfico más alta a medida que uno baja en la escala de ingreso, sin ninguna duda. Pero piensen ustedes qué hubiera pensado China hace 30 años, 1978, cuando empezó las reformas, dice, ¿y yo con esta gente qué voy a hacer? Vivían en la Edad Media, ¿cierto? En la Edad Media vivían, y hoy le pusieron capital humano a todo el mundo. Y empezaron vendiendo barato lo que muchos no podían hacer tan barato. ¿Y por qué? Y porque tenían mano de obra, la estaban capacitando, y el día que yo le conseguí un empleo, ¿cierto? A alguien que lo capacite, le puedo pagar menos por una cuestión de mercado, y soy competitivo, etc. Entonces, ¿qué le pasa a China ahora? China, no quiero hablar mucho de la cuestión demográfica, pero China el problema que tiene es que en 2025 se le acaba el bono demográfico. Y toda la etapa de crecimiento enorme de China fue durante la etapa del bono demográfico chino. Pero ellos tuvieron la política bastante fascista, desde mi punto de vista, de exigirle a la gente que no hijos.
Entonces, a diferencia de otros países que hacen una transición lenta, China viene el bono demográfico, pum, se acabó la gente porque tuvieron de a uno. Entonces, están pensando mucho qué les va a pasar después de 2025. Ahora, coincido en que si seguimos sin educar a la gente, sin invertir en capital humano, con las escuelas que tenemos, y sin darle empleo, eso no es un bono, es un pasivo demográfico, y nos va a comer, eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un núcleo de gente, yo cuando doy clase en San Andrés o en la UBA, yo les digo, ustedes están bien alimentados, tienen capital humano, son inteligentes, porque hacen muy buenos exámenes, sobra gente inteligente. Le digo, bueno, pero ustedes tienen, sí, todos se quieren ir, además. Pero los que se queden y se comprometan con este país son los que tienen que ir en la delantera, tienen que llevarle a los que están atrás, ¿cierto? Ayudarlos con inversión, sí, pero no regalarle plata, siendo empresarios, siendo emprendedores, haciendo cosas. Entonces Argentina lo que pasa es una sociedad dual, como es la China y como sigue siendo China, pero todavía le falta, ¿cierto?, incluir gente. Entonces, ¿qué país en el mundo dice, me voy a poner a crecer y tengo ahorrado 200.000 millones de dólares líquidos? Ninguno. Entonces, ¿quién es tan tarado para hacer eso? Tampoco lo sé, pero una vez que te pasó y lo tenés, lo tenés. Entonces, si Argentina se pone a crecer mañana, ustedes miran el salario en dólares que tenemos hoy, es recontra competitivo. Ahora, con las reglas de juego que tenemos no quiere invertir nadie. Bueno, pero por eso les digo que uno podría dar una charla sobre por qué, habiendo hecho tantos puntos suspensivos, eso nos va a ayudar para salir creciendo rápido. Nadie hace eso, pero una vez que te pasó, eso existe. No sé si fui muy oscuro, pero bueno.